Hola, en esta oportunidad vamos a trabajar el área de relaciones y álgebra, específicamente en cuanto a la creación de fórmulas y tipos de cantidades presentes en ellas. El álgebra es una rama de la matemática que emplea números, letras y operaciones para poder hacer referencia a la relación que existe entre los diferentes tipos de cantidades en muy diversas situaciones. Así, por ejemplo, nosotros nos hemos acostumbrado a ver imágenes que se utilizan para representar en sí a las matemáticas, que contienen fórmulas, números, letras, en fin, ¿verdad? Todo eso siempre lo solemos asociar a lo que es la disciplina matemática, ¿verdad? Pero bien, cabe reflexionar, ¿de dónde es que salen esas fórmulas? ¿Cómo es que se crean las fórmulas? Vamos a ver un primer ejemplo en donde vamos a suponer que se desea establecer una fórmula para obtener el perímetro de un rectángulo, si se conocen la medida del largo y el ancho. Para ello, se le muestran los dos rectángulos siguientes. Para obtener el perímetro de cualquier figura, simplemente se deben sumar todos sus lados o bordes. En este caso, para cada rectángulo, el perímetro se obtiene al resolver la operación 3 más 3 más 5 en el caso del primer rectángulo, o bien 1 más 8 en el caso del segundo rectángulo. También se puede resumir más el cálculo si multiplicamos por 2 la medida del ancho y multiplicamos también por 2 la medida del largo, para luego sumar ambos resultados. Ahora bien, si consideramos las operaciones anteriores, podemos identificar ahí dos tipos de cantidades. Un primer tipo son las cantidades que vamos a denominar variables, que van a ser aquellas que pueden tomar muchos valores. Aquí vale la pena explicar esta idea porque, como todos sabemos, los rectángulos no son figuras que mantienen un mismo tamaño. Hay diversidad de tamaños y longitudes para los lados, para la longitud del ancho, para la longitud del largo de un rectángulo. Podemos ver rectángulos en un ventanal que tienen diferente tamaño al rectángulo que puede estar o que se puede visualizar en la mesa, o la forma rectangular de la pantalla de una computadora, en fin, ¿verdad? En todos esos rectángulos, las medidas del ancho y las medidas del largo varían o pueden tomar diferentes valores. Por eso, a esas cantidades, tanto el ancho como el largo de un rectángulo, le vamos a denominar variables. Las variables se suelen denotar con letras para representarlas. También se pueden usar otros símbolos. En nuestro ejemplo, el ancho, el largo y el perímetro son cantidades variables, que denotaremos con las letras A, L y P respectivamente. También podemos identificar cantidades que son constantes. Estas cantidades son fijas, o sea que no cambian, no sufren ningún tipo de variación. En nuestro ejemplo, todos los rectángulos tienen dos lados que corresponden al ancho y tienen dos lados que corresponden al largo, por lo que el número 2 es una cantidad constante en la operación que hemos trabajado en este ejemplo. De este modo, se puede crear una fórmula matemática que permite calcular el perímetro de cualquier rectángulo, con solo asignar cantidades variables y constantes a la operación que venimos desarrollando. De ese modo, la fórmula para obtener el perímetro de un rectángulo estaría dada por P igual a 2 multiplicado por A más 2 multiplicado por L, siendo A y L el ancho y el largo del rectángulo respectivamente, y siendo P el perímetro que se calcula con ellos. Ahí podemos identificar efectivamente esas tres cantidades como variables. Y en el caso del número 2 presente en dicha fórmula, que es precisamente la cantidad de lados que corresponden al ancho y la cantidad de lados que corresponden al largo del rectángulo, esas van a ser cantidades constantes, esas no varían. Ahora bien, en matemática, la idea de obtener una fórmula es precisamente para ahorrar tiempo y resumir los cálculos a la hora de resolver problemas.
Así, por ejemplo, ya nosotros podemos calcular el perímetro de cualquier rectángulo si conocemos las medidas específicas del ancho y del largo. Para este ejemplo, se está solicitando calcular el perímetro de un rectángulo cuyo largo mide 27 y su ancho mide 19 centímetros. Entonces, sustituyendo los valores en la fórmula y resolviendo las operaciones del caso, tendríamos que, pueden observar que ahí efectivamente se hace la sustitución de los valores que se le asignó al ancho y al largo en este problema. Y simplemente nos dedicamos a resolver la operación. Primero las multiplicaciones y luego la suma final. De ese modo, el perímetro de dicho rectángulo sería o mediría 92 centímetros. Vamos a ver un segundo ejemplo. Suponga que usted es un vendedor en una tienda de zapatos deportivos. Cada mes ganará 100,000 colones más una comisión de 5,000 colones por cada par de zapatos que usted venda. Suponga que vende 17 pares de zapatos en el mes de julio. ¿Cómo se calcularía su salario del mes de julio? Y una segunda pregunta, ¿qué fórmula permitiría calcular su salario mes a mes? Para responder lo primero, es claro que se debe multiplicar la cantidad de pares que se vendió en el mes de julio, que sería 17, por la comisión que le van a pagar por la venta de cada par, que en este caso la comisión sería de 5,000 colones. A ese resultado, nosotros todavía tendríamos que sumarle los 100,000 colones que él ganaría de a fijo por el hecho de trabajar en esa tienda. Pero bueno, ahora, si lo que queremos es establecer una fórmula que me permita a mí calcular el salario de dicho empleado por la venta de una cierta cantidad de pares de zapatos, entonces lo único que tenemos que hacer es identificar en la operación anterior qué cantidades son variables y qué cantidades son constantes. Y en el caso de las cantidades variables, usar letras para representarlas. De ese modo, en la situación anterior podemos identificar dos cantidades variables. La primera, que es la cantidad de pares de zapatos que se vende. Esto es porque en el mes de julio él vendió 17, puede ser que en el mes de agosto, por ser Día de la Madre, venda una mayor cantidad, tal vez unos 45 pares de zapatos. Puede ser que en el mes de septiembre venda otra cantidad diferente. En fin, ven. Por eso la cantidad de pares de zapatos es una cantidad variable. Así como el salario. El salario sería otra cantidad variable porque, claro, dependiendo de la cantidad de zapatos que se venda o de la cantidad de pares de zapatos que se venda, así también va a cambiar el salario que él ganaría mes a mes. ¿Qué cantidades constantes se pueden identificar en esta situación? Bueno, los 100,000 colones, lo cual sería su salario fijo, aunque él no venda zapatos. Y otra cantidad constante sería la comisión que él va a recibir por cada par de zapatos vendido, que son los 5,000 colones. De ese modo, la fórmula que nos va a servir para calcular el salario de este trabajador sería S igual a 5,000 por Z sumándole 100,000. Observen que en esta fórmula está resumida la operación que describimos en la diapositiva anterior, donde especificamos que se multiplica la cantidad de zapatos o la cantidad de pares de zapatos por la comisión y sumándole los 100,000 que es el salario fijo que él tiene. Aplicación de la fórmula. Ya que sabemos o que disponemos de una fórmula que me permite calcular el salario de una persona en estas condiciones, ahora supongamos que en un determinado mes dicha persona vende 53 pares de zapatos. Entonces ya fácilmente yo puedo utilizar la fórmula y sustituir el dato de que Z es igual a 53. Entonces, después de hacer la sustitución de la Z por el valor que le asignamos y resolviendo primero las multiplicaciones y finalmente la suma, obtenemos que el salario en ese mes de esa persona sería de 265,000 colones. Así,
Aquí se enumeran dos situaciones, pero hay muchas otras situaciones donde hay gente investigando la relación que hay entre ciertas cantidades y gracias a la identificación entre cantidades variables y cantidades constantes es que las personas inventan fórmulas y con ellas el objetivo es facilitarnos más lo que respecta a la resolución de problemas en diversos contextos. Algunas observaciones. En el álgebra o en este tema que estamos tratando de introducir, cuando se multiplican entre sí una cantidad constante con una cantidad variable, no es necesario indicar el operador de la multiplicación como tal. O sea, que si tenemos una expresión que diga 5 multiplicado por una variable x multiplicado por una variable h, entonces en el álgebra no se suele escribir el símbolo de la multiplicación. Entonces, todo se resume a escribir 5xh. El hecho de que diga 5xh significa que esas tres cantidades se están multiplicando. Otro ejemplo, en vez de escribir 4 negativo multiplicado por y a la 3 y multiplicado por z, lo normal es que dicha expresión se escriba menos 4y a la 3z. Otra observación, cuando se escribe solo una cantidad variable, se sobreentiende que la cantidad constante es un 1. Observen este primer ejemplo. La expresión a la 5, b a la 3 es igual a suponer que la expresión tiene un 1 ahí como constante, entonces también se podría leer 1 a la 5, b a la 3. O en este segundo ejemplo, observen que solo viene un negativo, entonces eso significaría que a la par de esas cantidades variables, que son x4 y y2, ese negativo representa que ahí hay un menos 1, que sería entonces la cantidad constante. Y en este último ejemplo, donde vemos una expresión a la 4b todo sobre 3, entonces la constante en este caso sería 1 sobre 3 o un tercio, ¿verdad? Les agradezco la atención brindada y nos vemos en el siguiente video.